Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Este es un tiempo de buscar eh, la ayuda y el consejo de Dios. Estaba pensando eh, en el Salmo 13. Quisiera que pudiéramos leer ese texto y tener un tiempo de oración, orar por todas aquellas personas que están atravesando por momentos de dificultad, aquellos que están eh, requiriendo la intervención de Dios. Quiero que leamos este texto y que podamos mirar rápidamente el sentir del salmista y poder encontrar confianza, aliento en la escritura. El Salmo 13 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Creo que todos hemos pasado en algún momento por esta experiencia. La experiencia en la que sentimos realmente que parece que como que Dios no escuchara, se demora mucho para responder nuestra oración, y eso es lo que estaba pasando con el salmista David. Estaba en un momento de aflicción y está clamando a Dios, y la respuesta de Dios no llega tan rápido como él quisiera. Pero en medio de ese tiempo de aflicción, en medio de ese tiempo de angustia, él manifiesta o confiesa su confianza en el Señor. En el versículo 5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. Me ha hecho bien. Dios tiene un plan. Y sé que en los momentos de aflicción, en los momentos de necesidad, en los momentos de presión, es donde nos cuesta más confiar. Pero el desafío en esos momentos es precisamente eso: permanecer confiados en que Dios es bueno, y Él responderá no conforme a nuestra justicia, conforme a nuestra perfección, sino que Él va a respondernos conforme a su misericordia, conforme a su compasión, conforme a la bondad de su corazón. Así que yo quiero en esta mañana animarle a que oremos a Dios. Si usted está atravesando por ese momento de angustia, entienda una cosa: el Salmo 34 dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. Este pobre clamó, dijo el rey David, y el Señor le oyó y le libró de todos sus temores. Así que allí donde usted está, incline su rostro y le pedimos al Padre su ayuda. Vamos a rogar. Es un tiempo, yo creo mucho en esto, creo mucho. Uno de los tipos de oración en los que yo confío es cuando vamos humillados delante de Dios, con un corazón contrito, a rogar su misericordia, a rogar su intervención. Yo creo que esa es una oración poderosa, porque el mismo Dios dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Así que oramos. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres bueno, sabiendo, Señor, que tu misericordia, Padre, es para siempre. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que tú has hecho en nuestra vida. Gracias, Dios eterno. Oramos en esta mañana
porque necesitamos, Señor, tu misericordia, necesitamos la manifestación de tu gloria. Rogamos por aquellos que están en aflicción, aquellos, Señor, que están atravesando momentos de dificultad, por causa, Señor, de alguna enfermedad, por causa de algún accidente, por causa, Dios mío, de algún peligro. Señor de gloria, rogamos para que tú tengas misericordia. Tú eres Dios misericordioso, eres un Dios compasivo. Señor, nos acercamos esta mañana a este altar para pedirte que te glorifiques, Señor, en cada situación, Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra esperanza. Míranos, Señor, y respóndenos. Respóndenos, alumbra nuestros ojos para que no durmamos de muerte. Para que no diga nuestro enemigo, lo vencí. Nuestros enemigos se alegrarían si nosotros resbaláramos. Padre Celestial, pero tú eres bueno y tú escuchas nuestro clamor. Oramos, Señor, confiados en tu misericordia. Nuestro corazón se alegrará. Nuestro corazón se alegrará por tu respuesta, Padre. Aquí estamos en esta hora, Padre, a expensas de ti, a expensas de tu compasión, a expensas de tu misericordia, Padre. Oh, mi Dios, mira aquel que está en aflicción, mira aquel que está en una cama de hospital, mira aquella, Señor, que está atravesando por momentos de turbulencia en su vida. Te pedimos que te glorifiques en esta hora y que tu mano, Señor, poderosa, pose sobre sus vidas, trayendo respuestas, Señor, asombrando, Dios mío, inclusive, Padre Celestial, lo que la ciencia médica, Padre Celestial, ha dictaminado, lo que ha determinado, Señor, asómbrales, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, confiamos en ti, como dijo David, nosotros también te decimos esta mañana, nosotros en tu misericordia hemos de confiar, nuestro corazón se alegrará en tu salvación, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre de Dios. Bien, son todos bienvenidos esta mañana a nuestro tiempo devocional. Recuerde que este es un tiempo para crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente, que ese es el objetivo que debemos trazarnos. A veces nos trazamos el objetivo de cambiar las personas. No podemos cambiar a las personas. Es Dios quien cambia a las personas cuando éstas se dejan cambiar por Él. Entonces nosotros también podemos enfocarnos y querer cambiar. Dios puede querer, pero si nosotros no nos disponemos y hacemos la parte nuestra, nuestras vidas van a permanecer igual siempre. Pero el desafío es ese, el desafío es crecer espiritualmente. Que cada uno de nosotros nos dispongamos y aceptemos los retos, los desafíos que nos plantea la palabra de Dios. Y en esta mañana, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, habla un poco acerca de esa conciencia que deben tener los creyentes. Esa conciencia de no solo pertenecer a la familia, de qué es pertenecer a la familia e iglesia, sino la conciencia también de la responsabilidad, de qué conlleva pertenecer a la familia e iglesia. Es posible que muchas personas puedan acercarse, y de hecho algunos de nosotros lo hicimos, nos acercamos a la familia de Dios, nos acercamos a la iglesia por necesidades, ¿no? Tenemos alguna necesidad de un milagro, necesidad de que Dios nos consuele, nos sane, etc. Todos nos acercamos así, o sea, necesitados. Nosotros no nos acercamos a Dios porque Él es el que necesitará de nosotros. Nosotros nos acercamos porque nosotros necesitamos de Dios. Y no fuimos nosotros quien lo elegimos, Él nos eligió a nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, vamos o nos vinculamos, entramos en contacto con la iglesia. Cuando hablo de iglesia me estoy refiriendo a la comunidad local, que es parte de la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Esa fracción, esa familia iglesia, tiene una misión en ese lugar
donde Dios la ha puesto, ya sea en una vereda, en un municipio, en un corregimiento, en una ciudad, etcétera. Esa iglesia tiene un propósito y Dios llama a los creyentes, los reúne en ese lugar, y estos creyentes deben vivir en función de los 5 propósitos, que son proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Cada creyente debe vivir en función de eso. Uno de esos propósitos es la comunión. La comunión. Y cuando hablamos de comunión nos estamos refiriendo al compañerismo, tener amigos, amistades significativas en el contexto de la iglesia. La Biblia dice que el que se junta con los necios, con los sabios, sabio se hará, y el que se junta con los necios será quebrantado. Una vez que nosotros llegamos al Señor, nuestras amistades deben ir cambiando. Cuando hablo de amistades no me estoy refiriendo de que uno tiene que alejarse de todas las personas que no conocen a Dios para solamente tener comunión con los creyentes. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a ese grado de compañerismo, de intimidad que tiene uno con las personas, porque uno necesita tener compañerismo con las personas, tener comunión con ellas. Cuando no conocimos a Dios, nuestros amigos, nuestros compañeros, eran personas que no conocían a Dios, porque teníamos la misma vida de ellos. Pero una vez que una persona conoce a Cristo, ahora Cristo está en él, y ya no hay tanta compatibilidad con las personas que no conocen a Cristo. Hay cierto nivel en las relaciones, pero a lo que nos orienta la Escritura es a que nuestras amistades significativas, aquellas de quien recibimos aliento, aquellas de quien recibimos consejos, aquellas personas con quien debemos tener amistades significativas, estrechar nuestras relaciones de amistad, deben estar en el contexto cristiano, es decir, sean amistades cristianas. El objetivo de nuestras amistades no cristianas es para que nosotros podamos ayudarle. Y no es que uno no va a recibir nada de esas amistades no cristianas, uno va también en cierto sentido y hasta cierto nivel a hablar con ellos, a compartir con ellos, a aprender algunas cosas de ellos, pero que nuestra inclinación más fuerte esté en el contexto cristiano. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 1, versículo 1. Este tipo de cosas tiene que ver con las relaciones, porque cuando se habla de consejo de malos, cuando se habla de caminos de malos y cuando se habla de silla de escarnecedores, se está hablando de una relación que tiene uno con las personas, y a través de esa relación uno recibe malos consejos, uno imita el comportamiento de los pecadores y hace causa común en contra del Evangelio. Entonces, esto o viene a través de las relaciones. Así que yo quiero animarle en esta mañana a que observemos el reto que el apóstol Pablo le plantea a Timoteo, para que podamos comprender un poco acerca del por qué nosotros necesitamos estrechar nuestros lazos con la iglesia, nuestros lazos de amistad. Dice, vamos a leer la Biblia, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Por favor, tome allí su Biblia. Mire lo que dice. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 14. El apóstol dice a Timoteo. Recuerde que esta es una carta personal que le escribe Pablo a Timoteo. Una carta personal en la que le está dando instrucciones, porque él es un ministro joven y como ministro joven carecía de la experiencia que tenía él. Entonces Pablo está ejerciendo una especie de mentoreo a este joven ministro, y con su experiencia él quiere ayudar a Timoteo a que él pueda explotar todo el potencial que Dios le ha dado. Pero para explotar ese potencial no solamente Timoteo tenía que orar y tenía que leer la palabra, sino que necesitaba tener algunos conocimientos que Pablo le comparte a través de esta carta. Bueno, de esta carta y de la otra, ¿no? Son 2 cartas.
Entonces leemos en el capítulo 3, versículo 14, dice, te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a dejar hasta ahí. Esos dos versículos vamos a leer. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, esto te escribo. Es decir, no está hablando de ese escrito en adelante, sino de toda la carta, todos los consejos, las instrucciones que le ha dado. Le dice, te escribo esto, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Es mucho mejor la ayuda presencial que las instrucciones que uno puede recibir, ¿verdad? Entonces, pero Pablo le dice, te escribo esto aun cuando tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Y aquí está el reto para el día de hoy. Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Allí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, está refiriéndose a la comunidad de creyentes, y Pablo les dice que esa comunidad de creyentes es la casa del Dios viviente. ¿Qué le parece eso? Maravilloso. Es decir, que no es solamente un grupo de personas que coincide con usted cada semana en una reunión. No. Pablo dice, ese grupo de personas, mira la visión, mira la cosmovisión de Pablo, mira la manera que Pablo tiene de ver y de interpretar la iglesia. Dice, ese grupo de personas pueden tener todos los errores, pueden tener todos los hierros, pueden ser inmaduros, pueden ser nuevos, otros más experimentados, etcétera, pero todos ellos son la casa de Dios. Ellos son la iglesia del Dios viviente. Y además dice esto, ellos son la columna y el baluarte de la verdad. Es posible que muchas personas no vean a la iglesia de esa manera, por los hierros, por la inmadurez de algunos creyentes, por el trato áspero que pueden recibir de algún creyente, por el testimonio o el mal testimonio que pueden dar algunos creyentes, por todo lo que se dice de la iglesia, porque hay algunas cosas que son calumnia, otras cosas son un poco más verdaderas, ¿no? Cuando me refiero a lo verdadero, me estoy refiriendo a la limitación, a los hierros de los creyentes. Hay creyentes en la iglesia muy nobles, hay algunos maduros, hay algunos que todavía les falta mucho, hay otros que han ido creciendo, y hay todos los niveles espirituales en la iglesia, todos los niveles espirituales. Entonces, a pesar de todas esas falencias que puedan presentar una comunidad o algunos creyentes, Pablo dice, ellos son la iglesia del Dios viviente, ellos son la columna y baluarte de la verdad. Es decir, son el referente de la verdad en la tierra. Si hay un lugar donde las personas pueden ir y encontrar la verdad, es en la iglesia. Porque es que la verdad de la iglesia no depende del carácter de los creyentes, depende del Señor de la iglesia, del dueño de la iglesia, que es Cristo y que está allí, y de su bendita palabra. Su bendita palabra. Y la comunidad de creyentes estamos en un proceso a través del cual estamos aprendiendo la palabra para poder expresarla, para poder enseñarla a través de nuestras palabras, de nuestro comportamiento, de nuestras palabras y de nuestro comportamiento, de nuestra conducta. Estamos aprendiendo, estamos en ese proceso. Pero las debilidades de los creyentes, los hierros de los creyentes, las caídas de algunos creyentes no quita esta verdad, no quita el hecho de que es verdad. Es como por ejemplo, aquellos que tenemos hijos. Nuestros hijos pueden tener todas las falencias que sean, pero ellos no van a dejar de ser nuestros hijos. Podrán caer y podrán ser inmaduros y pelearse entre ellos, pero ellos no dejarán de ser nuestros hijos. Y las personas
las personas que no hacen parte del núcleo familiar, cuando ven a nuestros hijos, inevitablemente los relacionan con nosotros, sus padres. Entonces, y nosotros, a pesar de las falencias y de la inmadurez de nuestros hijos, nosotros amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Es decir, no vamos a rechazarlos. Y es importante el hecho de que nuestros hijos también sepan eso, que a pesar de sus hierros y de sus limitaciones, nosotros vamos a amarlos siempre. Nuestro amor para con nuestros hijos no es condicional. Nosotros no le decimos a nuestros hijos, bueno, si haces esto, si te comportas de esta manera, yo te voy a amar. No, ellos son nuestros hijos y los amamos así. El reto que Pablo le plantea a Timoteo es, tienes que enterarte cómo debes conducirte en la familia. ¿Cómo tenemos que conducirnos nosotros? Usted, ¿cómo debe conducirse? Eso depende del concepto que tengas de la iglesia. Dependiendo del concepto que tengas de la iglesia, así te vas a conducir en ella. Si ves la iglesia como un club social, por ejemplo, podrás ir a socializar con algunas personas, podrás asistir a los eventos y la vas a ver así, la vas a ver como un club social, no te vas a involucrar realmente con ella, haces presencia porque hace parte de tu relax, de tu diversión o de tu tiempo de esparcimiento. Si ves la iglesia de pronto como un movimiento político, por ejemplo, si la ves así, entonces te vas a acercar y si tienes de pronto afinidad política, te vas a acercar a aprovecharte de ella y vas a verla, vas a percibirla de una manera incorrecta, por supuesto. Y así hay muchas formas que la gente tiene de ver a la iglesia. Si ves a la iglesia como de pronto una obra de beneficencia, vas a ir a la iglesia solamente cuando hay programas a través de los cuales te vas a beneficiar o vas a relacionarte con ella, es dependiendo de lo que puedes recibir de ella. Pero la iglesia, desde la perspectiva bíblica, tienes que saber, es una familia espiritual. Familia espiritual. Y yo quiero animarle a que usted profundice un poco más acerca de este concepto. La iglesia es la familia de Dios. La familia de Dios. Tenemos un padre espiritual. Tenemos un padre que es Dios. Tenemos unos hermanos en la fe, aquellos que han recibido a Cristo y que están allí en la iglesia. Hay personas que dicen, bueno, yo soy creyente, pastor, yo soy hermano, yo tengo toda la fe del mundo, pero nunca tienen compañerismo en la familia de Dios, porque no la ven como una familia espiritual. Ahora, es posible que tantas cosas que se han dicho negativamente de la iglesia hayan podido influir en ese concepto que nosotros tenemos de la iglesia. Pero como siempre digo, vamos a la Biblia para que podamos observar cómo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Pero ¿cómo yo como cristiano debo comportarme o conducirme en la iglesia? El apóstol Pablo da muchas, y eso lo vamos a ver más adelante, da muchas luces acerca de esto. Porque Pablo le enseña a Timoteo a que en el contexto de la iglesia, a los ancianos de la iglesia los pueda ver como a padres, a las jovencitas como hermanas, a los jóvenes como hermanos, a las mujeres adultas como a madres. Entonces Pablo anima a Timoteo a que pueda visualizar a la iglesia de esa manera. La iglesia es una familia espiritual que nos ama y una iglesia espiritual a quien debemos amar también. Es una familia que no podemos tener un trato a la distancia, un trato virtual solamente, necesitamos estrechar relaciones en la iglesia, verla como una familia espiritual para poder conducirnos
como hijos de una familia, como hermanos en una familia. En la iglesia nosotros no solo somos compañeros de milicia, no somos compañeros en una doctrina o en un trabajo. Nosotros somos hermanos en la fe. Y usted en la iglesia tiene un lugar, tienes un lugar. En la iglesia eres amado. La iglesia ora por ti. La iglesia te aconseja, la iglesia te bendice. La iglesia imparte, escúcheme bien, se ayuda mutuamente. Entonces, si permanezco alejado de la iglesia, no voy a recibir el beneficio de la iglesia. Tal vez usted pueda pensar que recibir un devocional o recibir una oración o recibir una charla, una predicación es suficiente. Pues no es suficiente. Todos nosotros necesitamos saber que las necesidades que tenemos espirituales, afectivas, emocionales, muchas de esas necesidades son suplidas no solo cuando yo digo ser parte de una iglesia, sino cuando yo entro en la comunión con la iglesia. ¿Cómo debo conducirme en la iglesia? Tengo que respetar, Pablo dice, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Es decir, que yo no puedo ir a la iglesia con ínfulas de grandeza, ni con exigencias, ni con imposiciones. Yo no puedo ir ahí, pero yo tampoco voy a ir a la iglesia como retraído, como que yo no soy parte de ahí tampoco. Yo quiero animarlo a que usted observe el comportamiento del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo, después de su descarrío, llega nuevamente a la casa del padre, le dice al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Yo quiero que usted examine un poquito la actitud con la cual llegó el hijo pródigo. Él no fue con exigencias, ni con imposiciones, ni con patanerías. Él llegó con mucho respeto, con sumisión, con humildad, con un corazón quebrantado, entendiendo que aún su propio hermano, el hermano de él, sería su autoridad. Ya él no se veía como un hijo, aun cuando seguía siendo un hijo. Ahora, el punto aquí es que debemos acercarnos a la iglesia. Número uno, debemos que acercarnos a la iglesia y estrechar nuestras relaciones con los creyentes, tener amistades en el contexto de la iglesia. En nuestra relación con ellos debemos observarlos, como dice el apóstol Pablo, mirarlos como superiores a nosotros, dice Pablo, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Tengo que tratarlos con mucho respeto, con mucha admiración. Jesucristo dijo, y así como quieres que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Entonces yo llego a un lugar como la iglesia, por ejemplo, y debo saber que debo conducirme con reverencia, con respeto a las personas, pero también a la presencia de Dios, con respeto a ese Dios que está allí en medio de ellos, con disposición. ¿Cómo debemos comportarnos? Ese es el reto. Pablo dice, esto te escribo por si acaso me tardo, sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios. Y yo quiero animarle a que usted se entere, porque ese es el reto el día de hoy, se cómo debe conducirse en la casa de Dios. Si sigue leyendo la carta a Timoteo, usted se va a enterar de qué es lo que el apóstol Pablo le dice, cuál es el concepto que debe tener de la gente, cuál debe ser el trato que debe darle a las personas, cuál es su disposición, la disposición que debe tener al acercarse a la iglesia, cómo debes visualizar la iglesia, cómo debes tratarla. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cualquiera que intrate el cuerpo de Cristo está intratando a Cristo. Recuerde que Jesús dijo que si usted hace algo bueno a uno de estos pequeñitos, usted va a tener recompensa, porque el Señor dijo, porque a mí me lo hacen. Cuando se lo hacen a ellos, a mí me lo hacen. Recuerda que Pablo estaba persiguiendo a los creyentes y el Señor se le reveló y le dijo, ¿por qué me persigues? Si en la mente de Pablo él estaba atacando y persiguiendo a los creyentes, pero el Señor dice, no, me lo estás haciendo a mí. Así que todo lo que usted le haga a un creyente, todo lo que usted le haga a la iglesia, se lo está haciendo a Cristo. A Cristo. Entonces yo quiero animarle a usted, a que usted se levante en el nombre de Jesús y que usted pueda
sintonizarse con el pensamiento de Dios. ¿Cómo quiere Dios que usted se comporte en la iglesia? ¿Será que Dios está de acuerdo con la indiferencia con la que muchos se acercan a la iglesia? La indiferencia que tienen hacia las demás personas en la iglesia. ¿Será que Dios aprueba el hecho de que nosotros no estrechemos nuestros lazos de amistad en la iglesia? ¿Será que Dios aprueba que nos tratemos con desdén despectivamente en la iglesia? ¿Será que Dios quiere que yo no tenga compromiso en la iglesia? ¿Será que Dios aprueba las críticas que yo le hago a la iglesia? ¿Cómo debes conducirte en la iglesia? Condúcete con respeto, con reverencia a Dios y a las personas. Observa a las personas como superiores a ti misma. Considera que es un privilegio servirle a ellas, porque cuando tú le sirves a la gente, le estás sirviendo a Cristo. Comprométete con la obra de Dios. La mies es mucha, dijo el Señor, los obreros son pocos. Entonces la iglesia necesita que los creyentes se comprometan, pero que cuando ellos se comprometan, los creyentes puedan tener un comportamiento respetuoso, amoroso, comprometido. Ese es el objetivo del compañerismo. Usted va a encontrar en el compañerismo, va a encontrar provisión. Dios le va a bendecir. Y escúchame bien, es posible que te estés perdiendo de la provisión de Dios, porque Dios siempre usa las relaciones para transferirnos sabiduría, conocimientos, para transferirnos aliento, para transferirnos recursos. Dios usa las amistades en el contexto de la iglesia. Así que Jesús prometió, si dos de vosotros se ponen de acuerdo y piden algo al Padre, yo lo haré. Entonces, a veces cuando las personas no quieren comprometerse ni tener amistad en la iglesia, se están perdiendo de todas las cosas, de todas las promesas que Dios ha hecho al creyente cuando hay compañerismo. Recuerde que el Salmo 133 dice, y termino con esto: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Los hermanos juntos y en armonía. El último texto dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que vamos a orar en esta mañana. Y si usted está bien en la comunión, yo le felicito. Si usted tiene buena comunión con los creyentes, si usted está comprometida con el cuerpo de Cristo, y si usted se sabe conducir, usted es una persona que es un ejemplo en su comportamiento en la iglesia, maravilloso, lo felicito. Y quiero animarle a que anime a otros a que sean así. Pero es posible que hay algunos que están retirados, que han descuidado su comunión, el compañerismo con la iglesia, que es la casa de Dios. Quiero animarle a que se levante. Es posible que hay algunos que están en la iglesia y que son intransigentes, son ásperos, son indiferentes, no se comprometen. Quiero animarle a que usted pueda corregir ese comportamiento, porque no creo que ese sea la actitud, no creo que sea el comportamiento que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar en esta mañana y a pedirle al Señor que nos guíe, pero también recuerde que usted tiene que aceptar el desafío de cambiar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Oramos, Señor, agradecidos porque tú eres bueno y porque, Padre, cada mañana nos retas con tu palabra. Espíritu Santo, dígale al Señor en esta mañana: Espíritu Santo, te pido que me examines si mi comportamiento, si mi conducta, Señor, no ha sido la correcta, si no me he sabido comportar en tu casa. Quiero que tú me hagas saber qué es lo que debo mejorar, Espíritu Santo. Muéstrame, Señor, guíame, porque hoy decido, dígale, hoy decido, en el nombre de Jesús, decido cambiar mi conducta, mi comportamiento en la iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Gracias, Señor. La iglesia, la familia iglesia, es el mejor lugar para estar. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Muy bien, queridos. Dios me los bendiga poderosamente.
Recuerde, yo sé que no es fácil cuando se trata de relaciones, porque uno tiene que reprimir y tiene uno que sosegar muchas cosas. Eh, a veces, y es lo más difícil, pero también es lo más difícil en el trato, ¿no? Pero quiero decirle que mm, es precisamente allí donde la madurez espiritual se desarrolla en la comunión con los otros creyentes. Así que quiero animarle a eso. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde.